a punto de entrar a lo más oscuro del infierno. Procura mantener tu cordura mientras lees las cartas del terror. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Cómo estás, Eden? Buenas noches. Bueno, Eden. Bien, 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 bien. ¿Qué ando? Perdón, se tardé en abrir mi micrófono. Bien, bien, aquí un episodio más de ¿qué programa? ¿O qué chingo es esto? Bueno, nuestro programa de carta de terror, como siempre, no tenemos tema, así que va a ser bien libre el Hoy es asunto, creo, ¿no? freestyle. Freestyle, así Y buenas es. noches a ¿Por qué estamos preparados? buenas noches a todos nuestros amigos que están en el chat. Hoy es 17 de mayo. Feliz día del maestro atrasado, Eden. No te felicitamos el viernes. Muchas gracias. Te iba a poner una canción, pero no te conectaste aquí al radio. Y No, anduve precisamente festejando mi día. excelente. Vamos a saludar a TV Burgir, a Vendetta 487, a Sergio también, Angie Güerita, Tequicara, bro, ¿cómo andas, hermano? Saludos a Psychonede, no sé quién sea ese, pero los saludamos. Games también. Pinche loco que se aparece. Saludos, dice Smoke King. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Dice Angie, buenas noches a todos los televidentes. Crispin, Gameplays, buenas. Smoke dice, ¿hoy qué se hace? Hoy se cuentan historias de terror. Así que platíquenos todas sus historias o anécdotas que tengan. Hoy no hay tema. Hoy es completamente libre. Dice que ya empiece. ¿A qué horas empiezan? Pues, chale, qué presión. Y hoy Chale. comenzamos temprano, imagínate. Normalmente nos Sí, tardamos hacemos 10, 15 minutos. 10-20 andamos iniciando esa chingadera. Sí, está Metal. ¿Qué onda, Metal? ¿Cómo estás, hermano? Susi, ¿qué onda, Susi? ¿Cómo estás? Dice que ya paguemos el internet. No, está bien, que puede ser en esa fue para ti, se me hace. Ah, sí, sí, sí. Pero dice que me pase a Telmex, creo que No, está está peor el peor esa asunto. madre. Sí, también está Sasquatch por ahí, el buen Sasquatch. Y dice Susi que qué raro con nosotros que no tenemos tema. Saludos a Cari Quirarte, buenas noches. Hola, nuestra También abogada. es maestra, ¿verdad? Feliz día. Ah, Atrasado. también maestra, así es. A todos, La vamos a extrañar, pero bueno. a todos los maestros, feliz día atrasado. Bueno, pues hoy no hay Sí. tema, así tal cual. Vámonos. Pero, Te creas. pues platiquen sus historias y todo eso. Yo estuve compartiendo algunas ahí en el grupo y no sé qué le pasa aquí a mi pinche. Me parece que estoy sin conexión. Pero sí nos están viendo todos, ¿no? Yo no puedo, Yo te estoy yo no viendo. puedo monitorearnos. No sé qué le pasa a esto. Pero bueno, pues tengo aquí unas historias que voy a sacar del grupo porque nos compartieron poquitas y yo estuve compartiendo varias. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con Ujú. esas? Y también tú que querías platicar unas historias que te contaban en la infancia, algo Sí, así. se me ocurrió hace como 4 minutos de que empezara el programa. Aquí le envié a mi productor y jefe del canal ¿Quién es ese? que si que si cambiábamos, bueno, que si proponíamos el tema de historias que nos contaban cuando éramos niños. Entonces el chiste era precisamente yo contar y que Iván también contara, aparte de las historias que ya tiene, algunas historias que le contaban, no sé, sus abuelos, sus papás, sus tíos. Y no sé si los que nos están viendo, pues tengan, obviamente yo creo que van a tener esas historias que les platicaban, no sé si tuvieron oportunidad de asistir a ranchos, saben que en los ranchos había muchas historias, o tal vez historias de alguna casa de algún familiar donde vivían. Y pues el chiste es que ustedes también, los que están en el chat, participen ahí contándonos en mensaje cuáles eran las historias que les platicaban sus familiares. Entonces, sería chido que lo compartieran para que se hiciera esto más dinámico. ¿Cómo Sí, ves? así es. Váyanos ahí escribiendo sus historias, amigos. También ya saben que nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Cartas de Terror. Y el grupo de Facebook, Cartas de Terror, historias, fotos y videos paranormales. Vamos a entonces
esperar a ver qué nos van contando. Y en lo que a mí se me ocurre algo, déjenme les leo una que, esta sí, nos la mandó Susi por WhatsApp. Ya se me andaba olvidando, iba a irme con una del grupo, pero vamos primero con esa. Espero que no sea larga y aburrida como la del otro día. Es que sí, sí estuvo gachita, ¿eh? A ver. Nah, no está. Ay, cabrón, si estamos hablando de larguilla. Bueno, ahí va. Dice así. Un día mientras manejaba me detuvo un policía. En ese momento escuché en su radio buscaban a un paciente del psiquiátrico que se había escapado. Me dio miedo y manejé a mayor velocidad. Me temblaban las manos y las piernas. Cuando entré a mi casa sentí que alguien me observaba. Miraba para todos lados, pero todo se veía solo. Las luces apagadas, un silencio se apoderó de la casa, tanto así que podía escuchar mis pasos al caminar por los pasillos. De repente, en la ventana, una sombra se detuvo. Solo se veía el movimiento de sus ropas por el aire que hacía. Yo me quedé sorprendido, sin poderme mover. Colocó su mano en el vidrio y la bajó lentamente, arañando la ventana, burlándose de mí. Yo estaba paralizado de miedo, mientras él comenzaba a moverse lentamente por todo el patio, hasta la puerta principal, tocando las, tocándolas 3 veces. No sé a qué se refiera, pero bueno. Salí corriendo a la calle con miedo a ser perseguido por el loco del manicomio. En la avenida encontré a un policía que me sujetó muy fuerte mientras, en mi desesperación por soltarme, la golpeé muchas veces en la cabeza con un martillo, que sin ninguna explicación traía yo en las manos. La dejé inconsciente con su sangre escurriendo en el asfalto. Tenía que escapar y mientras corría podía ver el reflejo en los vidrios. Me sorprendí al verme desnudo, solo cubierto por una manta blanca, y escuchaba unas voces que se burlaban de mí, que taladraban mi cabeza. Comencé a golpearme mientras cerraba los ojos. No entendía qué estaba pasando. Finalmente desperté, gracias a Dios, había sido un sueño. Yo estaba en mi cuarto de paredes blancas, acolchonadas con mi traje blanco sujeto de las manos. La enfermera llegó y me dijo, es hora de tus medicamentos. Luego, si no los tomas, podrías matar a otro policía. Ah, bien. Un plot twist no Mm, tan, no tan sorpresivo. Sí me lo esperaba, pero me cayó bien porque mató a un policía. ok. Y bueno, esa fue la Mm, primera historia. ¿Ya pusieron algo ahí en el chat? sí, dice que Cari Querarte que pues a mi primo y a mí nos pasó algo, pero no estoy segura. Anímate, Cari, a contarnos tu historia. Sí, Lucy, Little Pet Lucy ya ¿Qué onda, llegó. Lucy? Hola, ¿Cómo ¿cómo estás? están? Mateo, yo también di saludos. Que andan por ahí. Saludos. ¿Y qué más? Space Cowboy. Buenas noches, bienvenido. Buenas. Y parece que ya. Bien, dice sí que la improvisación ante todo. Sí, platícanos, Ya Cari, lo que sé. sea, con toda confianza. ¿Tú qué te acuerdas en que te contaran de historias? Porque yo la neta que no, algo así no recuerdo. Pues, básicamente, todas las historias que me contaron, yo bueno, debo decir y confesar aquí ante todos mis compañeros y sobre todo mi compañera Cari Quirarte, que la veo casi todos los días en la escuela, que fue un niño bien miedoso, súper, súper, súper miedoso. Le tenía miedo a la oscuridad, a la noche en general, y etcétera. Entonces, todas las historias se contaban, sí, la verdad. Y mi abuelo tenía una especie de casa de campo, ay, Sigue, sigue, sigue. allá está por La Calera, allá por carretera Chapala. Ajá. Y para mí era un tormento el quedarnos a dormir allá, porque casi, bueno, todos los años en Semana Santa prácticamente lo hacíamos, pero para mí era horrible pasar la noche de aquel lado, porque no faltaba la historia de terror de uno de mis tíos, que en paz descanse. Este, Siempre me platicaba de una tal descarnada. La neta, yo ni sabía qué significaba descarnada, ni siquiera pregunté, pero decía que la descarne, si salía de la cabaña, que palabras limpias, ¿verdad? Es-
si salía de la cabaña, me iba a ver y se iba a parecer a la descarnada vestida de negro y todo eso. Y curiosamente coincidía con, tal vez los que son muy viejos o de mi edad, yo creo que tú también, yo no sé si te tocó a ti, Iván, pero coincidía en que pasaban más o menos a esa hora de la noche, este, un programa que se llamó La Hora Marcada, La hora no sé si marcada. lo ubicas. Sí, sí lo ubico, pero no me tocó. Este, yo en aquel entonces, sí, me acuerdo que la ponían ahí en la casa de campo y en una tele chiquita. Y era también, me encantaba verla, pero la veía con un miedo tremendo. Que dato Cuando aparece. curioso de esa serie, Alfonso Cuarón salió de ahí, ¿eh? De las primeras cosas Y, que dirigió. Episodios de La y Hora Guillermo del Marcada. Del Toro Toro también. también, Bueno, produjo ahí. para que vean. Y la verdad, ahorita creo que se pueden En ver YouTube. algunos episodios y en Facebook hay un grupo que se llama Fans de la Hora Marcada o algo así, que vatos que se encargan de subir los episodios y los he visto todavía actualmente y sí causan algo porque ver la escena de la muerte, la mujer vestida de negro, está fregoncísimo y imagínate, yo teniendo menos de 10 años, viendo esa mendigo programa y escuchando las historias que contaban sobre la tal aparecida de la descarnada, y estaba horrible y no me atrevía para nada de salir ahí de la cabaña hasta el amanecer. Este, Hay una escena, que continuemos con la siguiente historia, hay una escena de la hora marcada que no puedo olvidarme de ella, y es cuando la muerte ya ves que trataba de que cuates contaban historia de Sí. terror, no sé si te digo entonces. Entonces, el cuate que está contando la historia de terror está en silla de ruedas. Entonces, al final del programa, se ve cómo este cuate está narrando el desenlace de su historia, y de repente aparece la mujer vestida de negro, que era era la representación de la muerte, y empuja la silla. Esa simple escena me hizo que no pudiera dormir durante todo el rato que estuvimos ahí en la casa de campo. Era bien chido ver ese programa, que si les llama la atención a los que no lo conocen, que creo que aquí hay algunas personas, supongo que son muy jóvenes, supongo, no sé. Ahí en el Facebook o en YouTube pueden ver algunos episodios y creo que se van a llevar una buena sorpresa porque ya no se hacen ese tipo de programas que ya se extrañan, pues están muy, muy chidos. Sí, era como nuestro escalofríos o le temas a la oscuridad. Pero inclusive hasta más tétrico, ¿no? Creo que sí estaba un poquito más tenebroso. Es que no eran tan juveniles. Por Ajá. ejemplo, Escalofríos era completamente juvenil, Le temes a la oscuridad también. Y acá era historia de terror para adultos. Estaba muy, muy chido. Sí, muy bien. Muchas gracias a Nico, el viejo gamer, por el follow. 353 seguidores ya en el canal. Muchas gracias. Y bueno, entonces, nadie no se ha animado, Cari, a la historia. Creo que la está escribiendo. Esperemos que sí. Ah, Ya, él escribió. ¿ya? Excelente. ¿Quieres que la lea o te la mientas tú? No, dale, dale. Creo que Va a por ver. partes. Ajá. Va, mientras déjame leer una. No está tan. Sí, Cabrón, échale. bueno, no es tan larga. Dice Ecos en la oscuridad. Dice, mamá, gracias por darme lo que nadie podrá darme jamás. Tus palabras sinceras y tu amor incondicional. Relato anónimo. Desperté asustado aquella noche. Apenas, muy apenas lo recuerdo. Au- Aunque tan solo tenía 4 años. mi- déjame abrir un poquito la pinche la, que no veo. Ya, aunque tan solo tenía 4 años, mi hermano, año y medio mayor que yo, me dijo que mi papá había regresado por nosotros. Por mi edad casi no recordaba a mi papá, de quien habíamos escapado junto a mi madre unos años antes. Pero sabía así que a mi hermano le causaba mucho miedo tan solo recordarlo. Él está lejos y no sabe dónde vivimos ahora. Ya duérmete, le dije. Yo me regresé a dormir, pero sé que entre sueños pude escuchar a mi hermano que seguía llorando. Por la mañana le platiqué a mi mamá lo que mi hermano había dicho la noche anterior.
que ahí estaba mi papá. Le habló, le habló a mi hermano y lo regañó muy feo, y él lloraba, pero ella lloraba también, porque en el fondo mi mamá también tenía miedo. Le aterraba pensar que mi padre nos hubiera encontrado como lo prometió hacer. Mi prima Jenny, apenas de 12 años, que vivía con nosotros desde que sus padres tuvieron problemas muy graves, intentaba calmar a mi mamá. Está muy lejos, tía, está en otra ciudad, nunca nos va a encontrar. Esa noche desperté porque escuché a mi hermano que no podía respirar. Sé que era apenas muy chiquito, pero recuerdo muy bien lo que vi al levantarme. Era mi papá sobre mi hermano, con las manos en su cuello, pero mi hermano seguía dormido y cuando grité, mi hermano abrió los ojos y yo salí corriendo al cuarto de mi mamá. Ella salió también corriendo y mi prima salió del cuarto del lado de nosotros. Les grité que mi papá estaba en el cuarto con mi hermano. Chin, empezó a llover y hasta acá me caen las gotas. Solo lo encontraron a él llorando, pero tenía marcas de dedos en las mejillas como si le hubieran dado una cachetada fuerte. Mi mamá nos encerró en el cuarto de mi prima y a los tres les salió y a los tres y salió al patio. Pinche redacción. La recuerdo muy bien, la recordamos todos. La escuchamos gritar, allá afuera gritar que ya no le tenía miedo, que saliera de donde estaba escondido, que ya no le íbamos a temer más, que no era nada, que no tenía nada, que nosotros cuatro éramos una familia que no le íbamos a volver a tener miedo en la vida. Ok. Pero no hubo respuesta, nadie salió de la oscuridad. Un rato después, mi mamá tocó la puerta del cuarto y se encerró con nosotros para dormir. La recuerdo todavía con un cuchillo cerrado de la cocina en las manos y esa noche mi mamá me parecía enorme, fuerte como nunca la recuerdo, como si fuera un superhéroe. Al día siguiente le habló a mi abuela que iba a decir que teníamos que buscar un nuevo lugar para vivir porque mi papá nos había encontrado. Pero antes de que pudiera empezar, la abuela la interrumpió, que tenía que contarle algo. Se había encontrado esa mañana con un vago de los amigos de mi padre. Nunca les hablaba, pero estaba tan golpeado el muchacho que se acercó a preguntarle qué le había pasado. El vago estaba intentando ignorar, pero luego, como pudo reconocerla a través de sus ojos hinchados, Doña Lupe, ¿es usted? Entonces le contó que en esa riña, hace una semana antes, mi padre también había participado. Mi papá había muerto en esa pelea. Ahí está. Dame A la chance de madre. cerrar la ventana porque se está metiendo bien machín el agua. Bueno, qué chido ambientación ya de lluvia con historia de terror. Ya, listo. Lo hubieras dejado, estaba buen ambiente. No, pero es que no manches, ¿eh? Bueno, no se va a alcanzar a ver, pero estoy de lado a lado en el cuarto y me caí hasta aquel agua. Si se corta la transmisión es que se fue la luz, ya saben. Ni sucede eso en San Pancho. Bien, aquí nuestra amiga Cari Quirarte, creo que no se le envió un mensaje anterior porque dice, también decían que una niña se aparecía en el canal en medio de él sobre una piedra y que le decía a los niños, ven, los hipnotizaba y hacía que se ahogaran. Yo creo que antes de eso debió haber mandado algo, pero creo que no se le envió, Ajá. Sí, no, no parece. no se le plasmó. Dice Arcade Gamer, hosteadito papá, hosteadito papa, hostadito y elegante del directo. Susi Hernández, su primera historia, ¿me la Échale, aviento? échale, ¿O tú te dale, avientas dale. tú? Dice Susi, cuando estaba pequeña, mi abuela decía que en su rancho, en Aguascalientes, hubo una temporada que se robaban recién nacidos. Se decía que era la Llorona. Y como era un pueblo de esos donde todos eran creyentes de que existían los fantasmas y brujas, creyeron en ello. Sin embargo, al pasar los meses seguían las desapariciones. Un día descubrieron en una casa afuera del pueblo, pegado a las vías del tren, cadáveres de bebés. Ay, güey. Como el video de la señora que vio un camión, con supuestamente un montón de cadáveres de niños. También. Luego continúa diciendo Susi, un señor robaba a los bebés en las noches en el pueblo ya que su señora perdió a su niño a causa de un accidente y quería llenar ese vacío. Sin embargo, cuando la señora descubría que no era su hijo, mataba a los bebés. A la madre. Dice Francotirador 277, nos pregunta martes de terror y que si no reaccionamos a videos de terror, compa. Los jueves son las reacciones.
Los jueves igual se hacen reacciones a videos de terror. Saludos al buen Limón que va llegando. A David Sanz también. Y Y listo. esperemos que Cari nos pueda poner de nuevo la parte que nos envió de su historia. Sí, me mandó por WhatsApp. Sí, muy bien. Te Dale. lo, y si quieres, se lo leo, o me No, échale espero tú, dale. a la siguiente historia. Dice, cuando estaba chiquita, recuerdo que todos los fines de semana íbamos con mis abuelos a su casa. En una de esas ocasiones tengo muy presente que yo y uno de mis primos, que es de mi edad, un día más grande que yo, escuchamos unos ruidos en el patio. Fuimos a ver y recuerdo claramente que esos ruidos salían del drenaje y nos decían, vamos a jugar. Eran como de niños. Ya mucho tiempo después, hace como un año, recuerdo que le pregunté a mi primo, él ya es doctor, y me corroboró que él también tenía ese recuerdo. Ay, güey. Che, Y después nos envió lo de acá, del que los hipnotizaba y los ahogaba. ok. Dice Lucy Y Susi que estaba loca la gente en los pueblos. la gente los... Yo vi hoy una historia, de hecho la compartí también en el grupo. No Ajá. recuerdo en dónde fue, pero era una chava, o sea, parecía como indigente, que Ujú, paseaba con un bebé por toda la ciudad y que le iba mostrando los monumentos y todo así. O sea, que pasaba así con el bebé y le iba explicando monumentos y todo ese tipo de cosas. Y que a la gente se le hizo ajá. curioso, que se le arrimaron así como para ver qué onda a unas personas y que olía muy feo a podrido. Resulta que estaba muerto el bebé que traía. No Que quedó así manches. como loca y pues ya llegaron la policía y todo esto y que les dijo que le dieran chance de que le dejaran nomás unas horas más que porque todavía faltaba mucho por qué enseñarle a su bebé. Creo que si Ajá. era indigente, algo así, y nació muerto el bebé. Entonces como que o ya estaba loca o quedó loca de la impresión así. Sí, vi esa historia. Creo que fue en Sí, Puebla, no recuerdo si en Puebla, pero fue aquí en México. Y sí estuvo ajá. así medio gacha. Fue la semana pasada, me parece eso. Ah, güey. Sí, se me hizo así. Como el vato que, güey, eso fue lo que fue en Estados Unidos, que cargaba con la cabeza de su bebé, ¿ah? No sé si lo viste, pero él lo había matado. Oh, Lo degolló y estaba enfrentándose a la policía con la cabeza del niño bajo los ay, brazos. güey, no, eso no lo vi. No manches. Sí, sí. Pinche. La gente sí está Sí, bien la loca, güey. neta, sí. Bueno, No, no, no nomás en los pueblos, también en las pueblas. Mira, esta te va a gustar. Dice dos historias, dos anécdotas de escuelas. a Te ver, va. échale. Anécdota número uno. Soy una maestra de preescolar. Trabajo con niños entre 4 y 6 años. Amo mi trabajo y en ocasiones me meto en situaciones que no debo por qué preguntarle a los niños si está todo bien en su casa. Eso es bueno, ¿por qué no? La única vez que me pasó algo horroroso fue con un niño. No manches, es maestra y redacta de la chingada. Sus padres siempre lo recogían tarde y se quedaba unos 15 minutos ahí conmigo en el salón mientras yo acomodaba todo y me alistaba para salir. Esa tarde en particular estaba muy nublado y quería llover. Como cuando, como de costumbre, los papás no llegaron a tiempo y le dije siéntate en tu lugar, espera a tus papás. Se soltó la lluvia y como si fuera poco se fue la luz. Activé la linterna de mi celular y el niño estaba parado en la esquina mirando hacia la pared. Lo llamé por su nombre y nada. Un relámpago me asustó y cuando volteé el niño tenía la cabeza girada del lado contrario y me miraba con los ojos en blanco. Grité muy alto A y cuando ver. miré de nuevo estaba el niño sentado dibujando. Me miró y me dijo, maestra, ¿está bien? Salí del salón como si fuera coincidencia. La mamá iba llegando. Le entregué a su hijo y le pedí que llegara a tiempo. Si no, le reportaría con el departamento de cuidados a menores por voltearle la cabeza al niño, chiquillo contorsionista. Pero el verdadero motivo fue el susto que me llevé. ¿Eh? Bien, bien, está bueno esa. A ver si no te Está pasa así chida. a ti con un
adolescente, Ojalá. contorsionista. Bueno, ellos no necesitan ni que esté lloviendo ni que sea de Para noche hacer su desmadre. para estarse contorsioneando. Ahí va, la anécdota 2. Soy una vigilante nocturna de una escuela secundaria. Siempre escucho cosas y veo sombras. Nada de eso me ha dado miedo. Son los gajes del oficio. Solo en una ocasión tuve miedo al grado de que pedí unos días de descanso para asimilar eso que me pasó. Una noche de diciembre, época en donde hace mucho frío, me disponía a salir a darme mi vuelta de rutina por todo el colegio. Todo normal hasta que llegué a los baños. Clarito, escuché: oye, tú no me lastimarás. Ah, tú no pasarás, como Gandalf. Pensé que era mi imaginación, pero no. Ahora escuchaba a una niña llorar. Alumbré con mi linterna al fondo y nadie. Era esta, ¿cómo se llamaba? Mithril la Llorona o como la de Harry Potter. La que se aparece en el baño, sí. Muerta llorando en el baño. Me agaché para poder ver los pies de quien estuviera ahí. Y en el último cubículo estaban unos pies pálidos y descalzos. Me puse de pie y dije: oye, ¿tú qué haces aquí? Sal, llamaré a la policía para que venga por ti. Ella solo rió y dijo: nunca me hicieron caso. Me enojé y acerqué a abrir la puerta del baño. Me llevé una sorpresa al ver que era una muchacha con uniforme de escuela. Ella estaba de espaldas y seguía llorando. Alesa, le dije, ven, Ah, vámonos de aquí. Ella giró su cabeza y mi horror empezó. Estaba completamente degollada. Podría mirar su garganta, tratar de respirar. La cosa esa gritó roncamente y traté de salir de ahí, pero mis pies no respondían. Al tratar de salir corriendo, me golpeé con la puerta. Caí aturdido, me arrastré por el pasto hasta llegar al salón de música. Ahí me quedé llorando y rezando para que eso no me encontrara. La seguí escuchando en el baño decir: ven, ¿quieres jugar conmigo? Amaneció y salí despavorido de ahí. Hoy sigo de vigilante, pero jamás me acerco a los baños. Ah, ok. bueno. Ay, bueno, manches, las historias de escuela sí son Sí. buenas. Oye, ¿cómo le hará para ir al baño cuando tiene ganas? Pues yo Mm, creo que un arbolito, una En el vacinica, patio. una botella, Pues no, en el no se patio. acerca a los baños para nada. Bueno, Ahí tenés su baño privado. yo creo que a lo mejor tiene baño ahí. Chido. Sí. Está como las historias que se cuentan ahí de la escuela donde trabajo en la tarde. Creo que ya te la conté, pero creo que en el programa no. Eh, en la escuela de la tarde, pues dicen que está pegado, para los que no saben, la escuela donde trabajo por la tarde es una secundaria también, pero está pegada a un cementerio, el cementerio municipal del municipio. Vaya, iba a decir el nombre, pero me arrepentí. Bueno, este, es el terreno sobre donde se construyó la escuela. Fue donado principalmente por el municipio para realizarla, pero resulta que era parte del cementerio. Entonces, la clásica historia que dicen de que la escuela se construyó sobre un cementerio, en mi caso Ahí sí se es aplica. realidad, ahí se aplica. Se construyó sobre un cementerio y supuestamente pues está la clásica ya historia de que no sacaron todas las tumbas y etcétera. De hecho, cuando entras a la escuela, está chido porque justo donde paras el portón de entrada, a tu mano derecha está un umbral de una puerta clausurada que da entrada al, al Ah, cementerio. sí, sí puedes tomar Y fotos y me las mandas para el jueves. Y que sí, sí, se sí. vea así el panteón, tu Es, vista panorámica. sas. Y obviamente se cuentan historias. La más reciente es sobre una de mis alumnas que estaba dando clase, de repente me pidió permiso para ir al sanitario. Entonces yo le di el permiso, pero de buenas a primeras se acerca a mí y me dice: maestro, ¿me puede acompañar fulanita de tal, otra de sus compañeras? Entonces le dije: no, ya sabes que nada más pueden salir uno por uno. Y me responde: tengo permiso de prefectura. Y me mostró el cuaderno de prefectura y decía ahí tal cual el dato de que tenía permiso para ir al sanitario. Dije: ok, entonces vayan.
Ya fueron las 2. Regresan, seguí la clase, entonces al salir le pregunté al prefecto de ese módulo que si era, qué había pasado con la niña o si era cierto que tenía permiso para ir al sanitario acompañada. Y me relató lo siguiente. Resulta que una de las ocasiones en que ella fue al sanitario sola, este, el prefecto me platica que la niña de repente le escucharon salir gritando del baño, despavorida, incontrolable, hasta que le preguntaron que qué había pasado. Según esto, la niña relató lo siguiente, estaba haciendo sus necesidades y de repente comenzó a escuchar un sonido gutural que dice que estaba por todo el cuarto de baño. Entonces ella dice que empezó a sentirse muy, muy nerviosa y empezaron a tocar todas las puertas de los sanitarios, una por una. Dice que alcanzaron a escuchar como de la primera, la segunda, la tercera, hasta que llegaron con ella y con ella dieron unos golpes muy fuertes y se escuchó un grito. Dice ella que escuchó un grito. No, dijo, no, no fue mi grito, yo escuché un grito de alguien más y salió corriendo de ahí. La siguiente clase, yo le pregunté a la niña qué había pasado y por qué tenía el permiso especial y me platicó exactamente lo mismo con unos pocos detalles diferentes, de que la voz gutural que escuchó parecía de un hombre y que los golpes sí se habían sido muy fuertes y en cada una de las puertas de los retretes, hasta que llegaron con ella y pues eso fue lo que le asustó. Una ocasión, o sea, hablaron con la madre de familia de esta niña porque seguía teniendo mucho miedo y resulta que al parecer en casa de esta familia asustaban y que seguían a la muchacha. Wow. Uno de los proyectos que hacían en aquel entonces, que ahorita ya se cambió por el programa de español, era que recopilaran leyendas y mitos del municipio donde ellos viven. Y ya es que muchas de las leyendas siempre tienen un trasfondo sobrenatural, o que siempre sus personajes son sobrenaturales. Ella, en lugar de llevar una leyenda, estaba haciendo una historia de su casa. De buenas a primeras, la historia de su casa, pues sí era cuestiones de fantasmas. O sea, no la voy a relatar por cuestiones privadas, Sí. obviamente. Pero sí era cuestiones de fantasmas y de aparecidos y todo eso. Y entonces, de buenas a primeras, su mamá pidió hablar conmigo y me solicitó que no le dejara a ella hacer ese trabajo porque se ponía muy nerviosa y porque en su casa asustaban y ella era la principal víctima. Entonces, se me hizo ya bien súper raro la situación de esta, Sí. de esta alumna, que obviamente yo le dije que no hicieras el trabajo, que te dedicaras a buscar otro tipo de textos, pero ya había tenido esa experiencia en el sanitario y aparte en su casa y que la habían incluso, incluso la estaban lastimando los fantasmas. O sea sobrenatural otra cosa, ya es otra historia, pero sí tenía ese estigma, esta alumna bien, bien cañón. No manches. Está buena esa, Sí, eso del baño. Ahora sí ajá. que te pasa y sí te cagas. Ahora que estás Sí, ahí. huevo. Pero no, manches, imagínate. Pero bueno, eso del baño, ¿no crees que haya sido una broma de algún morro o morra? Tal vez, de hecho le comenté, no había nadie ahí contigo y dice, bueno, cuando yo escuché los golpes en la puerta, no vi ningunos pies abajo, dice, porque que Sí se escuchó los ven. pies y dice, como pude salir corriendo y no había Nadie. absolutamente nadie de Sí, se la hubieran oído escuela. que los pasos que corrían después de algo. Ajá, No manches, así está gacho. está. Dice Cari que en todas las escuelas de Guadalajara antes eran panteones, ya sé. Sí, Joel, ¿qué onda? ¿Qué onda? Saludos. puro muerto de Cuente aburrimiento. unas historias. Joel tiene varias. Bueno, Vámonos entonces con una historia. Esta es la leyenda del ahorcado de Chacarita. Ahí va. Durante el siglo XIX, la fiebre amarilla azotó con fuerza a Buenos Aires, por lo que el cementerio La Chacarita comenzó a ser muy solicitado para poder
dar cristiana sepultura a las personas que perdían la vida. Una joven pareja fue la protagonista del suceso. Entre los muertos de la pandemia se encontraba la joven, quien no logró recuperarse y falleció rápidamente. Su novio, sumamente triste por el final de su amada, tomó la decisión de quitarse la vida ahorcándose de un árbol ubicado muy cerca del Panteón La Chacarita, también conocido como el Panteón del Oeste. Fue muy conocida la trágica escena. Al pasar los años, los lugareños y visitantes empezaron a reportar la aparición de un cuerpo cadavérico colgado en el árbol, en un estado avanzado de putrefacción, con los ojos abiertos y la mirada perdida. Algunos han pensado en llamar a la policía, pero al observar nuevamente se dan cuenta de que ya no hay nada en las ramas de los árboles. El espectro aparece únicamente los jueves, día en que se quitó la vida, en la calle Jorge Newbery, a unos metros del Panteón La Chacarita. Lo más triste de la historia es el pensar que la pareja ni en el más allá se logró reencontrar, y que el alma de aquel triste muchacho sigue en pena repitiendo su trágica muerte. Está buena esa historia. Bueno, Es como, ¿te parece la del ahorcado del Belén, no? sí, no me la sé. Hay que hacer el especial, a ver cuándo podemos ir. Tienen que mover esas influencias. Hay una, Hacer el programa en el Panteón de Belén, estaría chingón. sí, a ver cuándo se puede. Ahí va otra, hay otra que está larga, pero está cortita. De hecho, no sé si te acuerdas de hace poco, bueno, no tampoco, unos años, que se colgó un güey en el Parque de San Rafa también, Ah, sí es en cierto. un árbol de ahí del parque. No es tan vieja la historia, pero bueno, es relativamente vieja. Pues que serán hace unos 10 15 años que pasó eso, más o menos. Yo creo que sí, más o menos. Sí es No, cierto, no me acordaba de ese. no, como unos 17 años, porque me acuerdo que era cuando entrenaba ahí en el tenis. Sí está, Ay, el deporte blanco. sí, fresón. Dice Susi, ese cercado del panteón me sacó un susto. Ah, cabrón. ¿Por qué, Susi? Ah, cabrón. De hecho, la historia del ahorcado, bueno, cuando yo comencé a estudiar, la escuela estaba en un edificio que se encontraba justo en la calle que da hacia la entrada del Panteón de Belén. Y y sí nos comentaron a comentar que el árbol del ahorcado de Belén lo quitaron porque creo que era la única leyenda que sí se aparecía, o sea, que sí se veía La la sombra sombra. de una persona ahorcada, No, pues, ¿para pero qué lo quitaron? Se pasan de lanza. Ahí va. Ahí va otra. Se llama pues, Mensajes. Dice, veníamos trabajando más de 3 años juntos, escribiendo historias de terror para publicarlas en nuestro blog. En- Enterarnos que Omar tenía esa terrible enfermedad nos derrumbó, pero fue él mismo quien insistió que nuestro proyecto no podía parar. Seguimos trabajando y sacando historias increíbles, pero el destino ya estaba trazado, y al poco tiempo Omar falleció. Los que quedamos discutimos mucho si seguiríamos o dejaríamos las cosas ahí. Finalmente, por mayoría de votos, decidimos seguir con el proyecto. No se imaginan con cuánto temor seguimos abriendo los correos que Omar nos envía, como siempre, puntual, mes a mes, con sus nuevas historias. bien, buena, Está buena buena, ¿eh? historia. Corta pero efectiva. Esa está chida. Susi tiene un Chida, montón de chida. historias también y ahora no. Ya se está durmiendo, yo creo. Un escritor fantasma. Echa, sí, A ver, aquí está una. estoy en Joel, pero no quiero escribir. Sí, no sé qué onda. Dice Nico, el viejo gamer hace un programa diario. No, hermano, nada más los martes. Hacemos este programa todos los martes a las 10 de la noche. Puedes escucharnos en YouTube y en Spotify. Algunos de los episodios pasados nos encuentras como cartas de terror. Pero todos los martes hacemos esto. Mira, esta se llama la leyenda del autobús fantasma. A ver. Dice, esta leyenda del autobús fantasma surge a finales de los años 80 en una
noche cualquiera, el autobús número 40 partió de Ixtapán de la Sal rumbo a Toluca. Se sabe que el autobús se llenó de pasajeros, los cuales conocían el trayecto y muchos dormían para aprovechar el camino. Todo iba normal hasta que en el punto más alto de la carretera, casi al llegar a las peligrosas y cerradas curvas de Calderón, empezó a llover. Y al final de estas curvas había un puente, donde para pasar solo cabía un carro, como el puente del diablo. Cuando el autobús empezó a descender de la punta más alta de la carretera, tomó velocidad, por lo que los pasajeros le dijeron al conductor que bajara la velocidad, y el chofer nervioso les comentó que los frenos estaban fallando. El conductor perdió el control del volante y cayeron al vacío del acantilado. Muchas personas murieron al instante y otras sobrevivieron a la caída, pero al incendiarse el autobús murieron quemados. Mucha gente comenta que desde esa fecha, si te encuentras en la carretera de Ixtapán rumbo a Toluca y haces una parada a un autobús y ves que es el número 40, subirás al autobús fantasma. Al abordarlo notarás que todas las personas que van al autobús estarán muy arregladas y calladas, y aunque vaya lleno, siempre van a sobrar lugares vacíos para sentarse, y estos números de lugares vacíos serán los mismos del número de personas que aborden el autobús. Antes de llegar a la estación, el chofer va a parar y te dirá que te bajes y que no hables ni des vuelta hasta que escuches la puerta del autobús cerrándose y el motor al arrancar. ¿Qué pasa? En caso de que des la vuelta, verás a todas las personas dentro del autobús quemándose y al no ser obediente, en ello morirás en un trágico accidente. Está buena la historia. Buena historia, feo desenlace, pero está chida. Sí. Mira, aquí está la que Sí, te muy decía de bien. la chava del bebé. Dice, mamá muere. Ay, güey. En San Luis Potosí fue. Mariana, de aproximadamente 29 años, deambulaba por varias iglesias y calles del centro histórico, siempre con su bebé en brazos y varias cobijas que lo cubrían. Ella iba mostrando cada uno de los lugares que visitaban. Varias personas la observaban, pues su emoción al contarle las historias a su pequeño era descomunal. Sin embargo, había algo raro, pues el bebé no se escuchaba llanto ni risa o algún sonido típico de los recién nacidos. Un día, mientras la mujer se encontraba en uno de sus tantos recorridos, fue vista como siempre con su pequeño, pero además un olor fétido se desprendía de él. Las personas llamaron al sistema de emergencia y descubrieron que se trataba de un menor que ya había fallecido. Intentaron detenerla, pero esta huyó y según cuentan testigos, desapareció al doblar la esquina. Los agentes de seguridad dieron el aviso para que estuvieran alerta y varias horas después fue localizada en pasaje Zaragoza del centro histórico, deambulando aún con el cuerpo sin vida de su bebé. Se presume que todo fue derivado a un descuido materno. El pequeño contaba con entre 36 y 48 horas de haber fallecido, pues comenzaba a entrar en fase de descomposición y su cara y cuerpo ya tomaron un olor oscuro. Al ser detenida, pidió que le dieran más tiempo, pues aún le faltaba a su bebé ver varios lugares por conocer. Por extraño que parezca, algunos comentan que la noche que fue detenida lograron escuchar llanto de un menor en las calles del centro histórico. Estuvo Qué gacho, feo, ¿no? güey. Y fue, te digo, fue la semana pasada, creo. Ya, Sí, qué horrible. ya hay unas Sí, siempre las historias de terror siempre tienen un trasfondo también tristón, ¿no? Digo, sí, ahí siempre es lo chido del terror. sí. Qué gacho, ¿no? De eso, Susi pues, envió una historia. échale. Sí, sí, está bien gacho la cómo no soportar la realidad y construirse una. Dice Susi, un día estaba de guardia en el civil en portátiles en el área nueva. Ah, ok. Creo que ya sé cuál es. Iba con un amigo que se llama Jorge. En la madrugada, en uno de los pisos se puede ver el panteón perfectamente. Me dijo que asomara para que lo viera, ay, para que lo viera de noche. Así que yo bien chismosa fui a ver. Chismosa no, morbosa. Ajá, Error. Cuando me asomé a ver, vi un señor colgado en un árbol. Ahí el está, arcao. el huevo. Yo bien asustada le dije, no manches, Jorge, el vigilante se ahorcó.
Se me quedó viendo y me dijo, ¿cuál vigilante? Yo le dije, el señor del panteón. Cuando nos asomamos otra vez, no había nada. Me asustaba, más asustada le dije, no manches, ya se robaron el cuerpo. Y solo se rió de mí. Me contó que en ese árbol a cierta hora se puede ver la sombra de una persona muerta y que él al principio le tocó ver, pero que ya no se asomaba porque le daba miedo. Eh, Ay, Volteó güey. y ya no estaba colgado el señor. Lo encontró quitándose la soga del cuello y subiéndose los pantalones. Estaba abajo el guardia. El guardia. Dice Nilsson que él tiene una historia que ahorita la redacta. Excelente. Muy bien, adelante Nilsson. Nilsson NC. Aquí hay otra, mira. La mujer del parque Alamey. En el año de 1987 ocurrió un acontecimiento que dio origen a la siguiente historia, ya que Francisco N. asesinó a cuchilladas a la joven Marta Oralia. Cabe mencionar que antes de este violento hecho, este parque concentraba a infinidad de familias enteras y parejas de novios, los cuales disfrutaban de sus instalaciones pasando horas y horas de esparcimiento. Sin embargo, el homicidio de la joven borró aquellas carcajadas de niños para convertirse en un sitio de misterio. Después de este lamentable acontecimiento, comenzaron a surgir diferentes relatos sobre la aparición de una mujer en el parque Alamey. Diversas versiones fueron convirtiendo esta historia en una auténtica leyenda. Actualmente ya no funciona como parque, sino más bien como instalaciones de la policía y servicios municipales. Quizás este sitio dio un giro en sus funciones, pero lo que no ha cambiado es la presencia fantasmal de una joven, la cual se asegura es el mismo fantasma de Marta, que muy probablemente busca justicia ante su asesinato. Ay, por eso, y como ya son policías, ya la busca ahí con ellos. Se dice que al anochecer comienzan a escucharse lamentos desgarradores de la mujer como si le estuvieran matando, y es muy posible que el espíritu de Marta reviva cada noche ese trágico final. Por otro lado, hay Bueno, testimonios de los policías que cerca de las 2 de la madrugada se suelen abrir las puertas y ventanas, pero una vez que se asoman no hay nadie. Finalmente hay personas que aseguran haber fotografiado al ente de Marta en este lugar, que pasó a ser de esparcimiento familiar a un sitio que guarda el espíritu de una mujer asesinada. Posteriormente, el lugar fue considerado maldito debido a que ahí hubo un terrible crimen. Se dice que en el lugar se podían escuchar los lamentos y las sombras, e incluso algunas personas comentan que en fotografías se puede apreciar el fantasma de la mujer asesinada. Algunos policías del parque señalan que pasan cosas sobrenaturales como tocar las puertas del baño por las noches aproximadamente a las 2 de la mañana. Les comienzan a chistar, pero al girarse para ver si es un compañero observan que no hay nadie. ¿Eh? está Sí, chido. está chido. Está buena la historia. Ya, a ver, Hay aquí que, está la de Nilsson. ¿Te la echas? Simón, dice Susi que eres un grosero. Y después, dice Nilsson, aquí en la casa siempre se han oído ruidos. Cuando estaban mis dos hermanos viviendo aquí y dos salían de la casa. Al que se quedaba le pasaba que se caían cosas sin razón aparente. A mi hermano se le sentaron en el colchón, se caían trastes, ruidos de alguien girando la perilla, etc. Hace poco, una amiga que ve cosas me visitó y dijo que hay una entidad en el cuarto y otra en el techo, que tiene muchos años viviendo, pero que no son malignos y no se atrevió a pasar del patio del fondo de la casa. Al tiempo, su novio me visitó, me lo recomendó para que me contara más de estos seres. Se pasó a mi cuarto y empezó a ver todo y se fijó en un closet. Me dice que ahí había un niño. A él le gusta ese lugar por las figuras y juguetes que tengo. Así duró unos minutos y se retiraba del cuarto. Al momento de pasar por la puerta, él se voltea y me dice, mira, aquí está. Y me muestra su brazo con los vellos erizados, cosa que nunca hubiera creído, sino porque segundos antes que él se volteara, yo sentí mi brazo erizado. Fue muy raro. Nunca había sentido, nunca me había tocado sentir algo así. Órale. Ay, güey, como tu historia siempre lo voy a recordar, güey, de la cortina, está bien Ah, chida, sí, no, está bien pesadita. chingona. A ver. ¿Es ahí en ese depo donde estás Sí, ahorita? Sí, ¿verdad?
Sí, aquí A mismo. huevo. Ojalá te pase otra vez. Sí, pero nada, ya ni pasa nada. O él era el que atraía esas cosas. Ay, voy a ver. Ay, Es que güey. hay varias historias en el grupo, Ok. pero quiero unas cortitas. Porque hay unas que Y están dice largas. Sasquatch, dale, bro. Ya le... Nico el viejo gamer, alta historia. Ok. A ver, aquí hay una que está cortita. La apuesta del cementerio, dice. La protagonista, cuyo nombre se desconoce, era una joven tímida. Por el trabajo de su padre, ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y de amigos. En uno de esos traslados, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía. Debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del camposanto, en la que decía: "Yo estuve aquí". La chica, con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente al grupo, aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenebrosa misión. Eso suena a un episodio de Le temas a la oscuridad. Aunque el cuerpo Sí. le pedía correr y abandonar el juego, la joven saltó la valla. Camino entre el frío mármol, las siluetas de las cruces y las sombras de los ramos de las flores posados encima de las tumbas. Cuando por fin llegó a la tumba, sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban por el miedo contenido. Con una chincheta clavó la nota que demostraba su valentía y al levantarse para salir corriendo, algo tiró de su falda atrapándola. A la mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, el grupo de chicos se dirigió al camposanto. Allí encontraron su cuerpo inerte, con la falda del vestido clavada con una chincheta. En la tumba del cementerio había muerto de miedo. Sí, no he escuchado esa Sí, historia. Oye, también, no sé si recuerdas, te tocó eso. Yo creo que sí, ver Cartoon Network, ¿no? sí, Con el viejito. No sé si recuerdas que por las noches pasaban unos cortos donde te relataban historias curiosas, sobrenaturales y le extrañas. sucedió al amigo de un amigo. Ándale, le decía el amigo de un amigo. Y una de las historias que cuentan es precisamente eso, que retan a un vato a entrar a un cementerio, adentrarse en lo más profundo del cementerio y clavar un clavo en uno de los árboles. Y ya se le pasa lo mismo, clava el clavo en el árbol, se da la vuelta, siente que algo lo jala y se asusta, pero resulta que se había clavado él solo Sí, su manga al árbol. Está bien chido. sabe cuál será la verdadera. Mira, aquí tengo unas anécdotas sacadas de Reddit. Una experiencia muy reciente. Hace días yo estaba en mi cocina calentándome mi comida. Yo tengo un gato llamado Toby. En un cuarto yo vi algo como una sombra de colores, por así decirlo. Mi gato también lo vio y desde ahí se puso muy alerta. A mí me dio miedo y me encerré en el cuarto. Realmente lloré porque mi gato estaba muy alerta y hacía ruidos de ataque. Se fijaba en una puerta y me miraba mi gato. De repente se le quedaba mirando a la cocina y no se movía a veces. Después caminó y ya no volví a sentir esa tensión. Actualmente nunca supe qué fue. Chafón, chafón. Ah, Ok, ok. a ver, aquí hay una. Su gato. Estaba en la noche con el celular Y viendo videos. Luego me dio sueño. Dejé el celular al lado de mi cama, en un nochero, o sea, en un buró. Y de repente mi celular empezó a prenderse y apagarse durante varios minutos. La única manera de prender mi teléfono era con el botón y para apagarlo también el botón dando 2 toques a la pantalla. Sabía que no eran las notificaciones porque lo tenía en modo no molestar. Me harté un poco y apagué el celular del todo. Y se me volvió a prender. En broma supuse que era un fantasma, así que insulté. Y de repente los cajones del nochero se abrieron, así que me asusté y siento que algo se me siente en el estómago. Sentí una presión muy dura. Trataba de pedir ayuda, pero no hablaba. Luego se me quitó la presión y me dormí en la noche. No le conté a mis padres ya que tenía mucho miedo. A la noche siguiente no quería dormir, pero me dio sueño y apagué el celular. Lo puse de nuevo en el nochero y volví a sentir la presión en el estómago que no me dejaba hablar. Pasaron los días y era lo mismo hasta que le conté a un amigo que me dijo que era una bruja. Asustado le conté a mis padres, ellos me llevaron donde un cura.
Le hicieron varias cosas a la casa. Al otro día ya estaba más tranquilo. Me quise dormir. Al momento no sentí nada, pero me levanté y tenía moretes por todos los cuerpos, por todo el cuerpo. Oh, Mis padres asustados volvieron donde el cura y me echó agua bendita y esa fue la solución. Hasta el día de hoy no me ha vuelto a pasar algo paranormal. El agua bendita lo cura todo. vale. Muy bien. Dice Susi, yo la escuché pero en el panteón, supongo lo de la historia del reto en el panteón. Y Danielovska nos envió una historia que dice lo siguiente. Yo estudiaba teatro en el refugio en Tlaquepaque. Ese lugar está bien chido. No sé si has ido, Iván. Hacen recorridos en la noche en el Hay que ir, hay refugio. que ir. Y son, te cuentan leyendas, pero caracterizadas. Está bueno. Órale. He ido 2 veces, están chidos. Dice, yo estudiaba teatro en el refugio en Tlaquepaque y había 2 baños en diferentes distancias. No sé si conozcan el lugar, pero había unos baños viejos y unos nuevos. Recuerdo que iba a tener una presentación y me fui a esos baños viejos. Entonces dije, qué a gusto están, qué gusto, están solos. Para mí, están solos para mí. Comencé a maquillarme y caracterizarme. Y en una de esas me metí al baño cuando empiezo a sentir escalofrío y una puerta comienza a azotarse. Después se escuchaban lamentos y a los días se encontraron los túneles, donde encontraron restos de cuerpos fetales. Oh, Uy. Ya Nico, el viejo gamer, dice que nos vemos a la próxima y nos manda corazoncitos morados. muy bien. Dice Susi que en el refugio asustan. Yo nunca he ido, si quiero ir. Porque sí, Sí, está bien chido. dicen que Una pasan cosas ocasión muy chidas. fuimos a esos recorridos, este, no sé si antes era un manicomio, creo que sí, Creo o que sí, un asilo. algo así. Y te relatan las historias de lo que pasaba ahí y está bien chido. Me acuerdo mucho de una historia donde un cuerpo, al aparecer un doctor, había sido muy negligente con un paciente y estaba muerto. Entonces, te platican la historia y va pasando el actor vestido de doctor y con la camilla, pero tiran esos pedos de bruja Ajá. y empieza a pesar aquello. Está muy chido, la caracterización que dan a las historias están muy chidas. Ves niños corriendo de repente que te pasan por un lado, ves a vatos que se quedan parados atrás de ti. Está muy, muy, muy chido esos recorridos. No sé si todavía los hagan, pero vale mucho la pena. Que hay que beber. Y sí, sí, para ir. Sí, Vamos ya con unas chido. cuantas historias más, ya para irnos a dormir a gusto. Dice, esto fue cuando tenía 12 años. En la casa donde vivimos, para ir al baño desde mi cuarto, tenía que pasar afuera del de mi hermano. Una vez que fui al baño, de regreso vi a una mujer esquelética con el pelo muy maltratado y largo mirando a la ventana. Cuando me la quedé viendo, ella dirigió a mí, su mirada a mí. Escuchaba cómo le crujía el cuello cuando volteaba y vi unos ojos blancos con la pupila rojo intenso. Se hizo un resplandor y desapareció. Esto me traumó tanto que me tuvieron que llevar a terapia por 5 meses. Por siempre que tenía pesadillas frías con ella, su imagen no se borraba de mi mente. Y luego me enteré que por que esa colonia estaba muy cargada de entidades. Bien, bien, Güey, bien. ¿tocaron ahí en tu cuarto? No, fue la puerta de Axel. Ay, Ahí la güey. tocaron. Ay, güey. Ahí va, dice, experiencia reciente mía. Ay, cabrón, no es cierto, es la misma del gato. El gato. Ya no hay nada de historias ahí en el chat. Tengo otra. Es que... No, nada más dice Susi que el refugio fue un convento donde sirvió como hospital en tiempos de lepra. Uh, mira, ahí va otra. Se me Dice ocurrió. la leyenda que siempre hay alguien detrás de ti, un alma errante, alguien que ha perdido el camino y solo quiere aferrarse al último haz de calor que es capaz de encontrar. A veces quien te acompaña es alguien luminoso y puro, alguien que te desea el bien y puede intervenir por ti en los momentos de peligro, pero a veces uno no tiene esa suerte. Dice la leyenda que la única forma
de ver esa compañía es a través del reflejo oscuro de un espejo en la penumbra o un estanque en mitad de la noche o la pantalla de tu celular apagado. Chido. Ah, Lo voy a hacer. a ver si es cierto. Ay, te voy a Hay apagar una, todas las pero luces está para. bastante larga. Hay varias. Esta me gustó. Yo creo que esta, y si no hay más en el chat, cerramos. ¿Qué te parece? Es Adelante. la de la novia emparedada de Ixtapaluca. Que tiene una pose bien sugestiva. Sí. La monilla esa. Está chida. Ahí va, dice la novia emparedada de Ixtapaluca. Esta historia comenzó como una historia de amor, cuando la hermosa hija de el dueño de una hacienda se enamora de uno de los sirvientes, despertando el enojo de su padre, quien quería casarla con alguno de los hombres de la alta sociedad. Lamentablemente, la ira del padre fue tan lejos que esta historia no tuvo final feliz. Aunque el padre pensaba que no duraría ese noviazgo, era tan fuerte el amor de los jóvenes que decidieron unir sus vidas para siempre. Al llegar el día de su boda, el padre mandó llamar a su hija poco antes de la ceremonia para entregarle su regalo de bodas. Cuando ella, vestida de novia, entró al cuarto, su padre, furioso, la golpeó hasta dejarla inconsciente, después de encerrarla en un angosto cuarto del tamaño de un armario, el cual selló con un muro. La novia quedó encerrada entre paredes, sin la posibilidad de moverse ni que nadie la escuchara sus gritos de auxilio. Entre la oscuridad y sufrimiento y desesperación, ella murió. Muchos años después, cuando la hacienda tuvo un nuevo dueño, este mandó a derrumbar la vieja construcción. Para sorpresa, se encontró con algo espeluznante, un cadáver vestido de novia, atrapado entre las paredes llenas de rasguños. Se dice que al ser la novia encontrada, su espíritu no encontró la paz, pero sí encontró libertad. Pues después de eso, muchos han sido testigos de ver a una mujer vestida de novia quien deambula por el barrio de Ixtapaluca y hace señas para que la sigan hasta su lecho de muerte. Incluso mencionan que cámaras de seguridad han captado su existencia. En la actualidad, ese Órale. lugar es un banco que está al lado del Palacio Municipal. Está bien la historia. Creo que ya cerramos Un con esa. banco. ¿Qué te parece? Sí, esas historias de los centros históricos de las ciudades, también chidas, me gustan un montón. Y a mí se me daría miedo ver un espectro por ejemplo, en el centro de Guadalajara. Sí, Sí, yo sí corro. sí, no hay que hacer otro de leyendas y todo este tipo de cosas. Pero bueno, pues nos vamos, acabamos el video aquí Mira aquí. y nos vemos el jueves en Uno. Archivos de Terror. No se vayan para el RAI. ¿Algo que agregar, Eden? Nada, pues para el siguiente martes ya prometemos tener tema. Creo. Que se pone chido también así, ¿eh? Sí, sí se pone chido. Creo que participan más nuestros amigos del chat y eso es lo chido. Sí. Nada, no, pues nada más es que descansen, duerman a gusto. Si se levantan al sanitario, porque parece ser que a los fantasmas les gusta el sanitario, entonces en medio de la madrugada, si se tienen ganas de ir al sanitario, pues entonces aprovechen para saludar a su fantasma que tienen ahí en su casa y, ¿por qué no? A las novias espectro que se pueden aparecer por las calles y pueden observar a través de su ventana. Salúdenlas, despídanlas y pues nada más están ahí para asustar. No tiene nada de chiste. Así que bueno, que descansen, buenas noches y de felices pesadillas. Ok, ok. Dice, me mandó un mensaje Joel, dice, espera, está escribiendo una historia. Pero dice que La no lo madre. puede, No se vayan, no lo deja enviar. Hay que esperarnos no entonces se vayan. un Cari, poquito. no se vaya. Y ya me la mandó aquí por WhatsApp. Susi, no te vayas. Me mandó Nadie se vaya. por WhatsApp. Dice, hace muchos años, en casa de un amigo, tenía un cuadro de un niño. Se llamaba Los Niños Llorones, por si quieren buscarlos. Ah, creo que sí llegué a ver ese cuadro. Ellos, ellos tenían uno de esos en el cuarto del fondo, en la segunda planta. La hija de mi amigo tenía unos 7 u 8 años y era muy miedosa, como cualquier niño a esa edad.
un día no la encontraban y al encontrarla estaba hablando sola en ese cuarto. Le preguntaron con quién estaba hablando y apuntó al cuadro del niño. Y se enojó porque dijo que cuando llegaron el niño se fue y le preguntaron que qué le había dicho y que el niño le decía que fuera con él y sus papás. Dice, bueno, cabe señalar que el cuadro tenía una vibra muy densa y daba miedo. Sí, creo que sí llegué, sí dice cuál es el cuadro que dice. Sí, estaba bastante chido. Los niños llorones, búsquenlo. A ver si aparece en Google. A ver, vamos a buscarlo. Los niños llorones. Mira, sí está. Ese tipo de cuadros ahí que se ven. ¿Sí ves? Ahí está. Sí, sí, sí lo veo. Es como entendible el que se vea, ¿no? Porque al final de cuentas, Y si no me... plasmarla, perdón, perdón, si no me equivoco, era este el que tenían esos güeyes. ¿cuál? Ese que está ahí en pantalla. Le estoy poniendo ahí con el celular para los que nos ven en Spotify. Ese. Nos ven en Spotify, nos escuchan en Spotify. Ese era. ¿Alguna otra historia, Joel? Ese mero, sí. Dice Joel que es ese mero. Ah, Sí, sí me acuerdo de ese cuadro. pues, lo que te decía, plasmar la tristeza de un niño en un cuadro, pues obviamente no es algo como muy agradable que digamos. Sí, dice, y si le tapas la mitad del rostro, se ve diferente. Supongo que la mitad izquierda del niño, ¿no? Donde está, para que se vea lo que está menos iluminado. Sí, luego le calamos. Sí, la neta está bien maníaco ese cuadro. Sí, sí está bastante maníaco. Pues bueno, ya. ¿Algo que agregar? ¿Alguna otra historia, amigos, ahí en el chat? Creo que decimos que Sí, nos a ver, vamos, empieza todo el cotorreo. Chale. sí, 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 la luz y la yo sombra. creo que Pues bueno, sí, tápale la luz y se va a ver un niño con con un ojo negro completamente, ¿no? sí, pues ya. Ahora sí, Uy, qué vámonos. bello. Ya me dio miedo, vámonos ya. Ahora Vámonos. sí ya. Nos vemos el jueves a las 10 en Archivos de Terror para ir bajando videitos porque se me borraron todos los que había. Después de 2 semanas. Ah, bro, tiempo, tiempo. A ver, Voy a ver si puedo hacer el recorrido del panteón que está en lado de mi escuela. Los jueves entro tarde a la escuela de donde trabajo en la tarde. A ver si puedo hacer un recorrido. Es en el día. No puedo entrar en la noche, no estoy allá, pero me grabo ahí y te lo mando para el archivo de terror. va. Pues, Excelente. Ya está. ya Entonces está. nos vemos el jueves. Muchas gracias a todos amigos por acompañarnos y por sus aportaciones. Nos vemos el jueves. Recuerden seguirnos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Cartas de terror. Nos vemos el jueves. Adiós. Bye. Nos vemos, Eden. Cuídate. Hasta luego. Bye. Buenas noches. Vamos a aquí. Quiero llover, ya me está dando Necesito una pelota, bro. Sorry, bro. Bye.